caminantes del olvido. Me llamo Pedro. Nací y crecí en una pequeña comunidad en las montañas de Oaxaca, donde las estrellas iluminaban más que las luces del pueblo y la pobreza era una sombra constante en nuestras vidas. Mi madre solía contarme historias de espantos para que no saliera de noche, pero nunca pensé que algún día viviría algo peor que cualquiera de sus relatos. Si estás leyendo esto, es porque quieres saber lo que realmente sucede allá, en la frontera, en ese territorio desolado donde el sueño americano se convierte en una pesadilla sin final. Déjame advertirte, algunas cosas no se olvidan y esta es una de ellas. Todo empezó cuando decidí cruzar. El dinero ya no alcanzaba para mantener a mi madre enferma y a mis 2 hermanos pequeños. Trabajé meses cargando bultos en el mercado para pagarle a un coyote que prometió llevarme a salvo hasta Estados Unidos. Éramos un grupo de 8, 3 hombres, 2 mujeres y 2 adolescentes, junto con el coyote que apenas hablaba. Salimos una madrugada, atravesando un paisaje que parecía sacado de otro mundo, arena infinita, cactus espinosos y un silencio que era casi insoportable. Pero lo que más me inquietaba no era el desierto, sino algo más. Algo que parecía acechar en la distancia, como si el propio aire estuviera cargado de muerte. La primera noche caminamos en fila india, siguiendo las instrucciones del coyote. Nos advirtió que no miráramos hacia atrás, que mantuviéramos el paso y que, sobre todo, no nos separáramos del grupo. No entendí la advertencia hasta más tarde. Mientras el viento soplaba entre los matorrales, creí escuchar un murmullo, como voces lejanas. Me detuve un momento, girando la cabeza, pero no vi a nadie. «Sigue caminando», me dijo el coyote en un tono cortante. Su voz temblaba, como si él también sintiera algo. No era el único, una de las mujeres, una señora mayor de Chiapas, comenzó a rezar en voz baja, apretando un rosario contra su pecho. El segundo día fue peor. El calor era insoportable y nuestro único refugio era una sombra inexistente que intentábamos imaginar bajo el sol abrasador. Bebíamos agua racionada, cada sorbo más amargo que el anterior. En el horizonte, una figura solitaria apareció de la nada. Era un hombre, o eso creía al principio. Vestía ropa raída y caminaba arrastrando los pies como si cargara algo pesado. Me acerqué para verlo mejor, pero al dar unos pasos, él desapareció. No le dije nada a los demás. Pensé que era el cansancio o el calor jugándome una mala pasada. Sin embargo, esa noche, mientras descansábamos en un claro del desierto, escuché pasos a nuestro alrededor. Pasos lentos, arrítmicos, como si algo estuviera rondándonos. Los demás parecían no darse cuenta o quizá preferían ignorarlo. El tercer día, todo comenzó a desmoronarse. Fue entonces cuando vi lo que jamás podré olvidar. Mientras caminábamos por una senda polvorienta, vimos un grupo de personas a lo lejos. Estaban en fila india, igual que nosotros, moviéndose con una lentitud casi irreal. Sus ropas parecían viejas, desgarradas por el tiempo, y sus cabezas inclinadas hacia abajo. No hablaban ni miraban a los lados. Al acercarnos, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Sus caras no eran normales. Sus ojos estaban hundidos, vacíos, como si ya no les quedara vida. ¿Qué están mirando?, preguntó uno de los adolescentes, pero nadie más parecía verlos. Nadie excepto yo. Fue entonces cuando lo entendí, no eran personas vivas. Eran cadáveres, caminando sin rumbo, atrapados en esa tierra que los había devorado. No pude apartar la vista de ellos. Cada paso que daban hacía que el suelo pareciera temblar bajo mis pies. Sentí que me llamaban, que querían que me uniera a ellos. El coyote me tomó del brazo con fuerza y me sacudió. «No mires. Sigue adelante», me gritó, pero mi cuerpo estaba paralizado. Uno de los cadáveres, una mujer joven con el cabello enmarañado y la piel gris, alzó la cabeza y me miró directamente. Su boca se movió, pero no emitió sonido alguno. Sabía lo que decía, aunque no escuché las palabras: «Tú también te quedarás aquí». Esa noche, apenas pudimos dormir.
El viento había cambiado, trayendo consigo un hedor que no puedo describir, una mezcla de carne podrida y descomposición. Me desperté en medio de la oscuridad, sintiendo que algo estaba encima de mí. Abrí los ojos, y allí estaba, la misma mujer cadáver que había visto antes. Su rostro estaba a centímetros del mío, y aunque no hacía ruido, su boca seguía moviéndose, formando palabras que no entendía. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca. Cuando logré moverme, ella desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El grupo estaba cada vez más agotado. Una de las mujeres, Marta, comenzó a murmurar cosas incoherentes. Decía que alguien la seguía, que podía sentir su aliento en el cuello. Nadie le creyó, pero yo sabía que no estaba loca. Durante el resto del día, vi sombras moviéndose entre los matorrales, figuras que no pertenecían a este mundo. Sentí que nos observaban, que esperaban el momento justo para atacarnos. A medida que avanzábamos, el silencio se volvía más opresivo, como si el desierto mismo quisiera tragarnos. El final llegó al quinto día. Habíamos perdido a uno de los adolescentes, se quedó atrás para descansar y nunca lo volvimos a ver. El coyote dijo que no podíamos detenernos, que era demasiado peligroso. Pero algo me decía que no se refería a los agentes de migración ni a los carteles. Esa noche, mientras el grupo intentaba dormir, vi las figuras nuevamente. Esta vez eran más claras, más definidas. Eran los mismos cadáveres, pero estaban más cerca. Pude reconocer sus caras, eran personas que habían muerto en el intento de cruzar, condenadas a vagar para siempre en esa frontera maldita. Sabía que si me quedaba un segundo más, terminaría igual que ellos. El Kaori nos llevó hasta un cerro, donde nos aseguró que estaríamos a salvo hasta el amanecer. Pero él no volvió. Desapareció sin decir nada, dejando su mochila y su radio. La señora de Chiapas rompió en llanto y yo también sentí que todo estaba perdido. Esa noche fue la más larga de mi vida. Las figuras rodearon el cerro, observándonos desde las sombras. Podía sentir sus ojos vacíos sobre mí y sus murmullos llenaban el aire. Marta comenzó a gritar, diciendo que alguien la estaba tocando, pero cuando encendimos las linternas, no había nada. Solo el viento y ese hedor insoportable. Al amanecer, solo quedábamos 3. La señora de Chiapas no despertó. Su cuerpo estaba frío, pero su cara mostraba una expresión de terror que jamás olvidaré. Marta había desaparecido durante la noche, y el otro hombre que quedaba con nosotros estaba demasiado débil para seguir. Decidí caminar solo, rezando por encontrar ayuda. Pero mientras avanzaba, vi algo que me hizo detenerme, los cadáveres, caminando en fila india, exactamente igual que al principio. Esta vez, estaban más cerca, y podía escuchar sus pasos arrastrándose sobre la arena. En el centro de la fila, reconocí el rostro del adolescente que habíamos perdido. Su mirada vacía me atravesó como una daga. No sé cómo logré llegar a la carretera. Alguien me encontró, un camionero que me llevó al hospital más cercano. Sobreviví, pero una parte de mí quedó atrapada en ese desierto. No sé si fueron los espíritus de los muertos, el cansancio o la locura. Solo sé que ellos están ahí, esperando a los próximos soñadores que se atrevan a cruzar. Si alguna vez decides seguir este camino, recuerda mis palabras, no mires hacia atrás, nunca. Porque una vez que los ves, ellos no te dejarán ir. Y tarde o temprano, te unirás a su fila, caminando para siempre en el olvido. El desierto. Era el año 2009. La crisis en mi pueblo había llegado a un punto insoportable. El trabajo era escaso, el hambre se sentía en cada rincón y la única esperanza que nos quedaba era cruzar la frontera en busca de algo mejor. Nos habían prometido que el viaje sería peligroso, pero no imaginé que el verdadero peligro no serían los policías, ni los traficantes, ni el desierto. Fue algo más. Algo que aún hoy no puedo nombrar sin que el frío me recorra la espalda. Éramos 6 en total, 4 hombres y 2 mujeres. La mayoría no nos conocíamos, solo éramos extraños unidos por la necesidad. A mí me llamaban Misa, y aunque era el más joven,
Con apenas 22 años, la desesperación me hacía sentir tan viejo como cualquiera. Nuestro guía, al que todos llamábamos el Flaco, nos aseguró que llegaríamos en 5 días si seguíamos sus instrucciones. No se queden atrás, nos decía. En este lugar no hay segundas oportunidades. La primera noche cruzamos con cuidado, evitando los puntos donde las patrullas rondaban. Caminamos en silencio, guiándonos solo por las estrellas y las advertencias del Flaco. Todo estaba tranquilo, aunque el desierto tenía una forma extraña de apoderarse de tu mente. El aire era pesado, y cada sombra parecía moverse aunque supieras que no había nada allí. Al tercer día, el cansancio comenzó a pasar factura. El agua escaseaba y las noches eran cruelmente frías. Pero fue en el cuarto día cuando ocurrió algo que ninguno de nosotros jamás olvidaría. El sol caía con fuerza sobre nuestras cabezas cuando encontramos a un hombre sentado junto a un árbol seco. Era extraño, porque a esa altura del desierto, los árboles eran raros. Estaba encorvado, con la cabeza entre las manos. Sus ropas estaban desgarradas y su piel lucía quemada por el sol. ¿Estará muerto?, preguntó uno de los hombres del grupo, pero el Flaco lo detuvo antes de que se acercara. No pierdan tiempo, sigan caminando, ordenó. Sin embargo, una de las mujeres, Silvia, insistió en ayudar. Tiene que estar vivo. No podemos dejarlo aquí. Me acerqué con ella, con una botella de agua en la mano. Silvia le tocó el hombro. Oiga, señor, ¿está bien? El hombre no respondió, pero de repente levantó la cabeza. Fue ahí cuando lo vi. No tenía ojos, ni boca, ni nariz. Su rostro era solo una superficie lisa y pálida, como una máscara hecha de piel. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Silvia gritó, pero antes de que pudiera hacer algo, el hombre se levantó y comenzó a correr hacia nosotros. Cuando volteé para buscar ayuda, me di cuenta de algo aterrador, nadie más lo veía. El resto del grupo nos miraba confundidos, como si no entendieran por qué estábamos gritando. «Corran, vámonos», grité, y tiré de Silvia para que se moviera. Mientras corríamos, el hombre seguía detrás de nosotros, pero su forma de moverse no era natural. Era como si sus articulaciones estuvieran rotas, como si se deslizara más que correr. Finalmente, alcanzamos al grupo, pero para cuando volteamos, el hombre ya no estaba. Solo el árbol seguía allí, tan seco y retorcido como antes. Silvia intentó explicar lo que había visto, pero nadie le creyó. «El calor te está afectando», dijo uno de los hombres. No vimos nada. Yo no dije una palabra. ¿Cómo explicar algo que ni tú mismo entiendes? Esa noche, Silvia no pudo dormir. Se quedó despierta, murmurando oraciones y mirando a todos lados. Por mi parte, me sentía vigilado. Era como si algo nos siguiera, como si el silencio del desierto escondiera algo más que serpientes y coyotes. A la mañana siguiente, Silvia no estaba. Buscamos por todos lados, llamando su nombre, pero no había señales de ella. Lo único que encontramos fue su pañuelo, tirado cerca del árbol seco donde vimos al hombre. El Flaco insistió en que siguiéramos adelante. Si nos quedamos aquí, todos moriremos. No podemos perder más tiempo. A pesar de que quería buscarla, algo dentro de mí sabía que Silvia ya no estaba con nosotros. No del todo. Así que seguimos caminando, aunque cada paso se sentía más pesado que el anterior. Esa noche, mientras intentábamos dormir, escuché un ruido. Era un susurro, suave al principio, pero que se hacía más fuerte a medida que avanzaba. Parecía venir de todas partes, como si el viento mismo estuviera hablando. Misa. Misa, mi nombre. Era mi nombre. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. Todos dormían, excepto el Flaco, que estaba sentado, con la mirada fija en la oscuridad. ¿Escuchaste eso?, le pregunté en voz baja. Él solo asintió, pero no dijo nada más. El quinto día llegó, pero con él, una sensación de desesperación se apoderó del grupo. Era como si el desierto estuviera vivo, jugando con nuestras mentes. Uno de los hombres, al que llamaban Chui, comenzó a alucinar.
Decía que veía a su madre entre las dunas, llamándolo para que regresara. A pesar de nuestros intentos por detenerlo, salió corriendo hacia el vacío y nunca volvió. El flaco estaba perdiendo el control. Su confianza inicial se había desmoronado y ahora parecía tan asustado como nosotros. Esa tarde, mientras buscábamos un lugar para descansar, vimos algo que me heló la sangre, el árbol seco. El mismo árbol donde habíamos encontrado al hombre sin rostro. Pero eso era imposible. Habíamos caminado durante días en dirección contraria. Esto no tiene sentido, murmuró uno de los hombres. Cuando intentamos alejarnos, los susurros comenzaron de nuevo. Eran más fuertes esta vez, más nítidos. Nos llamaban por nuestros nombres, uno por uno. No se detengan. No miren atrás, dijo el flaco, y aunque sus palabras eran firmes, su voz temblaba. Caminamos durante horas, sin rumbo, sin dirección. Finalmente, llegamos a un pequeño cañón y decidimos pasar la noche allí. Esa noche, los susurros no cesaron. Parecían venir de dentro de nuestras propias cabezas. Algunos lloraban, otros rezaban. Yo no podía moverme, paralizado por el miedo. En algún momento, me quedé dormido, pero lo que soñé fue peor que cualquier pesadilla. Vi a Silvia, de pie junto al árbol, con los ojos negros como el carbón. Me llamaba, pero su voz era la misma que los susurros. Cuando desperté, algo estaba muy mal. Uno de los hombres estaba muerto. Su cuerpo estaba rígido, con los ojos abiertos de par en par y una expresión de puro terror en el rostro. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que no había muerto por causas naturales. Esto no es normal, susurró alguien. El flaco nos obligó a seguir adelante, pero ahora éramos menos. La frontera estaba cerca, o al menos eso nos decía para darnos ánimos. Sin embargo, el desierto no nos dejaría ir tan fácilmente. Mientras caminábamos, vi algo que nunca olvidaré. En la distancia, había figuras humanas. Eran varias, de pie, inmóviles, como si estuvieran observándonos. Pensé que eran patrullas, pero cuando me acerqué un poco más, vi que no eran personas. Eran como el hombre sin rostro, figuras lisas, pálidas, imposibles. Esa noche, supe que no todos llegaríamos. El flaco estaba agotado, y aunque intentaba mantenernos unidos, la desesperación nos estaba consumiendo. Los susurros se volvieron gritos, y las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. Uno de los hombres, un anciano al que llamábamos Don Toño, comenzó a hablar en un idioma que ninguno entendía. Sus ojos estaban vidriosos y su voz sonaba como si viniera de otra persona. Cuando finalmente llegamos a la frontera, éramos solo tres, el flaco, otro hombre llamado Héctor, y yo. No sé cómo lo logramos. No sé por qué esas cosas nos dejaron ir. Pero cuando cruzamos, no hubo alegría, ni alivio. Solo un vacío que nunca desapareció. Hoy, años después, sigo sin saber qué fue lo que vimos en el desierto. Pero cada vez que cierro los ojos, veo ese árbol seco, ese hombre sin rostro y las figuras que nos observaban. Y sé, con absoluta certeza, que no todos los que se pierden en el desierto están realmente perdidos. Algunos se quedan allí, atrapados entre este mundo y algo mucho peor. El guía fantasma. Me llamo Ana y soy de Veracruz. Decidí cruzar a Estados Unidos en 2020, cuando las deudas y la desesperanza en casa ya no me dejaron otra opción. No estaba sola. Mi primo Julián y yo emprendimos el viaje juntos, confiando en un coyote que nos prometió llevarnos sanos y salvos. Pero como pasa con muchos, ese hombre nos abandonó a nuestra suerte en el desierto. Nos quedamos varados, sin agua, sin comida y sin rumbo. Era como si estuviéramos en un horno eterno, con el sol derritiendo la poca energía que nos quedaba. Los murmullos entre los otros migrantes que venían con nosotros eran de puro miedo. Algunos hablaban de cadáveres encontrados cerca, otros de lo que harían si no sobrevivíamos. En mi cabeza ya estaba preparando mis oraciones. Fue en una de esas noches de incertidumbre, con el frío calando hasta los huesos y el hambre retorciendo el estómago, que apareció un hombre.
Su nombre era Ignacio, o al menos eso dijo. Parecía diferente, no solo por la calma en su voz, sino porque en sus ojos no había miedo. Dijo que podía guiarnos a un lugar seguro, un refugio cercano donde podríamos descansar y encontrar ayuda. Aunque nadie dijo nada al principio, todos en el grupo lo seguimos. ¿Qué otra opción teníamos? El aire se sentía más pesado mientras caminábamos detrás de él. Era como si el desierto mismo nos estuviera observando. Esa noche fue extraña. Caminamos en silencio, apenas iluminados por la luna. Ignacio iba al frente, moviéndose con una seguridad que parecía sobrenatural. No usaba mapa ni linterna, solo se guiaba con las estrellas, como si conociera cada centímetro del desierto. Julián me susurró que algo en él le parecía raro. Yo también lo sentía, pero no podía explicarlo. Había algo en su figura que no cuadraba, como si no fuera completamente real. Sin embargo, llegamos al refugio justo cuando pensé que no podría dar un paso más. Era una pequeña cabaña de madera, humilde, pero suficiente para resguardarnos del frío y la muerte que nos acechaba afuera. Ignacio nos dijo que descansáramos, que al amanecer sabríamos qué hacer. Y luego, desapareció. Cuando desperté, no estaba. Nadie lo vio salir. Pensamos que se había ido temprano a buscar ayuda o algo así, pero no regresó. Lo más extraño vino después. Los locales del refugio, otros migrantes que habían llegado antes y algunos samaritanos que ayudaban en la zona, nos preguntaron quién nos había llevado hasta ahí. Cuando describimos a Ignacio, sus caras se transformaron. Un hombre, de barba descuidada y ojos cansados, nos miró con una mezcla de incredulidad y miedo. Ese hombre que describen murió hace años, nos dijo. Al principio, pensé que era una broma de mal gusto. Pero el hombre continuó, asegurando que Ignacio había sido un guía conocido en la región, alguien que ayudaba a los migrantes a cruzar, hasta que un grupo de narcotraficantes lo mató en ese mismo desierto. Las palabras se quedaron clavadas en mi pecho. No quería creerlo. Julián tampoco, pero el resto del grupo empezó a recordar cosas extrañas. Uno de ellos dijo que no escuchó nunca los pasos de Ignacio, aunque iba caminando justo detrás de él. Otro recordó cómo parecía que el viento no lo rozaba, como si el polvo del desierto lo evitara. Yo pensé en su mirada, esa mirada tranquila que nunca parpadeaba. Algo en mi interior me decía que lo que nos contaron era cierto. Ignacio nos había llevado hasta ahí, sí, pero no estaba vivo. Las noches que siguieron fueron inquietantes. Aunque estábamos a salvo en el refugio, algo no estaba bien. Por las noches, escuchábamos pasos afuera, lentos, arrastrados, como si alguien estuviera caminando alrededor de la cabaña. Nadie tenía el valor de salir a ver. Una madrugada, escuché un susurro cerca de mi oído, tan claro que me desperté de golpe. «No vuelvas atrás», decía una voz masculina. Me quedé helada. Miré a Julián, que dormía profundamente, y luego al resto del grupo. Nadie más parecía haberlo escuchado. Esa misma noche, una de las mujeres que venía con nosotros dijo que vio una figura parada a lo lejos, entre las sombras, observándonos. Juró que era Ignacio. Al día siguiente, nos organizamos para continuar el viaje. Aunque no lo dijéramos en voz alta, todos queríamos salir de ahí. El refugio había dejado de sentirse seguro. Mientras nos preparábamos, el hombre que nos habló sobre Ignacio nos advirtió algo. Nos dijo que había historias de otros grupos de migrantes que también habían sido guiados por alguien que coincidía con su descripción. Algunos llegaron a salvo, como nosotros. Pero otros desaparecieron en el desierto. Las versiones eran contradictorias. Algunos decían que Ignacio solo ayudaba a los que realmente estaban desesperados. Otros, que llevaba a los más débiles directo a su muerte. No sabíamos qué creer. El camino hacia adelante se volvió aún más aterrador. Cada sombra, cada ruido, me hacía pensar que Ignacio seguía cerca, observándonos. Hubo un momento en que Julián juró que lo vio otra vez, de pie sobre una colina. Cuando volteé, no había nada. Pero yo también sentía su presencia, como si estuviera siguiéndonos. Esa noche, no dormí.
Sentía que si cerraba los ojos, algo me arrastraría al desierto. En una de las últimas paradas antes de cruzar la frontera, una anciana que vendía comida nos miró fijamente. Me tomó del brazo y me dijo algo que nunca olvidaré: él te salvó, pero ahora le debes algo. Siempre lo hacen. No entendía a qué se refería en ese momento, pero sus palabras se quedaron conmigo. Al final, logramos cruzar. Llegamos a Estados Unidos vivos, pero nunca he dejado de sentir que parte de mí se quedó en ese desierto. En las noches más oscuras, todavía escucho los pasos de Ignacio, lentos y arrastrados, recordándome que los muertos nunca dejan de caminar. El juego en el desierto. Mi nombre es Rosa. Soy de Puebla, México. Tenía 27 años en 2014 cuando tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida: cruzar la frontera hacia Estados Unidos con mi hija Lucía, de apenas 5 años. Había perdido todo después de años de luchar contra la pobreza y las amenazas de gente peligrosa en mi pueblo. Decidí intentarlo por ella, para darle un futuro mejor, aunque sabía que cruzar no sería fácil. No estaba preparada, sin embargo, para el horror que experimentamos en ese desierto. El viaje comenzó con un grupo de desconocidos, liderados por un coyote al que apenas habíamos conocido una noche antes. Eran hombres y mujeres de diferentes lugares, todos con la misma mirada de esperanza y miedo. El desierto nos recibió con un calor abrasador durante el día y un frío cortante por las noches. Caminábamos en silencio, tratando de no llamar la atención. Lucía iba a mi lado, agarrada de mi mano, demasiado pequeña para entender la magnitud del peligro. La primera vez que algo extraño sucedió fue al tercer día de camino. Habíamos avanzado bastante y el coyote nos indicó que nos detuviéramos para descansar en un espacio rodeado de matorrales secos. Apenas caía el sol cuando Lucía empezó a reírse bajito. Al principio no le di importancia, pensé que tal vez se estaba distrayendo con algo. Pero luego la escuché susurrar, como si hablara con alguien. «Mamá, los niños quieren jugar conmigo», dijo con una sonrisa. Mis ojos recorrieron el lugar, pero no había nadie más, solo nosotros y el inmenso vacío del desierto. Intenté no pensar mucho en ello. Le pedí que no se alejara, que se quedara cerca de mí. Pero esa noche, mientras todos intentábamos dormir entre susurros y murmullos, Lucía comenzó a reírse de nuevo, esta vez más fuerte. Era como si no pudiera contenerse. Su risa rebotaba en la oscuridad y el coyote, molesto, nos mandó callar. La abracé con fuerza, tratando de tranquilizarla, pero ella seguía diciendo: «Mamá, ellos también quieren dormir aquí. No hay problema, ¿verdad?». Mis manos comenzaron a temblar. Le pregunté quiénes eran ellos, pero solo me respondió: «Los niños. Están aquí». Esa noche no dormí. Escuché cosas. Ruidos que no provenían de nuestro grupo. Primero fueron pasos pequeños, rápidos, como si alguien corriera alrededor de nosotros. Después vinieron las risas, pero no eran risas normales. Eran agudas, casi chirriantes, como si algo estuviera imitando el sonido de un niño, pero de manera incorrecta. Me levanté y revisé a Lucía, pero ella estaba dormida, aunque con una sonrisa inquietante dibujada en su rostro. Los otros también parecían nerviosos, mirando de reojo al desierto, pero nadie dijo nada. Al amanecer, seguimos avanzando. Lucía estaba más callada que de costumbre, pero me miraba con ojos enormes y una expresión que no supe interpretar. Esa noche nos detuvimos nuevamente, esta vez junto a un par de rocas grandes que ofrecían algo de sombra. El coyote nos advirtió que no encendiéramos luces, que no hiciéramos ruido. Pero cuando cayó la noche, los ruidos volvieron. Esta vez, todos los escucharon. Parecían pequeños golpes en las rocas, como si alguien las estuviera tocando desde el otro lado. Las risas regresaron también, pero eran más fuertes, más cercanas. Alguien del grupo, un hombre mayor, se levantó furioso, jurando que no iba a permitir que nos asustaran. Dio unos pasos hacia la oscuridad y gritó: «¿Quién anda ahí?». Nadie respondió. Solo el eco de su voz. Pero después, en la distancia, se escuchó un susurro.
Era una voz que no sonaba humana, profunda y extraña, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Lucía se aferró a mí, pero no lloraba. En cambio, me dijo al oído: «Mamá, no les gusta que los miren». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté no perder la calma, pero por dentro estaba aterrada. Esa misma noche fue cuando las cosas se descontrolaron. En algún momento, mientras intentábamos dormir, los golpes en las rocas se hicieron más fuertes, como si algo estuviera tratando de romperlas. Uno de los hombres en el grupo encendió una linterna y la dirigió hacia el sonido, pero no vimos nada. Nada excepto el desierto vacío. Sin embargo, cuando apagó la linterna, los golpes cesaron de golpe, dejando un silencio ensordecedor. Fue entonces cuando escuchamos el primer grito. Venía del otro lado del campamento. Una mujer que había estado durmiendo cerca de un arbusto comenzó a gritar como si algo la estuviera atacando. Todos corrimos hacia ella, pero no había nada. Solo ella, con los ojos abiertos de par en par, temblando y señalando al vacío. Estaban ahí. Eran niños. Pero sus ojos no eran normales. No eran humanos. Nadie supo qué decir. El coyote nos obligó a seguir caminando, aunque era de noche. Dijo que no podíamos quedarnos allí más tiempo. Pero mientras caminábamos, los sonidos nos siguieron. Risas, pasos, susurros. Siempre a una distancia, pero lo suficientemente cerca para helarte la sangre. Lucía parecía la única que no estaba asustada. Caminaba junto a mí con tranquilidad, aunque de vez en cuando volteaba a mirar detrás de nosotros. Cuando le pregunté qué estaba viendo, solo dijo: «Ellos vienen con nosotros, mamá. Quieren ver a dónde vamos». Sentí un nudo en la garganta, pero no podía detenerme a llorar. Solo seguí adelante, rezando en silencio. El momento más aterrador llegó la última noche antes de cruzar la frontera. Nos habíamos detenido en un área con árboles dispersos. Era un lugar más frío y el aire estaba cargado con un olor extraño, como a metal. Esa noche, mientras todos intentábamos descansar antes del cruce final, algo entró en el campamento. No sé cómo describirlo. Eran sombras, muchas, moviéndose rápidamente entre los árboles. No tenían forma definida, pero podía sentirlas. Podía sentir que estaban allí, observándonos. Algunos trataron de ignorarlo, pero otros empezaron a rezar en voz alta. De repente, Lucía se levantó y comenzó a caminar hacia los árboles. Corrí tras ella, desesperada, y la alcancé antes de que se adentrara demasiado. La agarré de los brazos y le grité: «¿Qué estás haciendo?». Pero ella me miró con calma y me dijo: «Mamá, los niños quieren que vaya con ellos. Dicen que aquí no hace tanto frío». Mi corazón se detuvo. En ese momento, sentí que algo me observaba, algo que no podía ver, pero que estaba cerca, demasiado cerca. Esa noche no dormimos. Nadie lo hizo. Cuando finalmente amaneció, todos teníamos la misma mirada: cansancio, miedo, desesperación. El coyote nos apuró para llegar al punto de cruce. Mientras caminábamos, Lucía me dijo algo que jamás olvidaré: «Ya se van, mamá. No pueden cruzar con nosotros. Pero dicen que algún día nos volveremos a ver». No respondí. No podía. Solo apreté su mano y seguí caminando, rogando que aquello terminara. Logramos cruzar. Después de días de terror y hambre, llegamos al otro lado. Pero algo había cambiado. Lucía ya no era la misma. Durante las primeras semanas, apenas hablaba. Por las noches, se despertaba llorando, gritando cosas que no entendía, palabras extrañas que no parecían suyas. Intenté ayudarla, pero nunca quiso contarme qué veía en sus sueños. Con el tiempo, dejó de mencionarlos, pero yo sabía que aún la perseguían. Lo veía en sus ojos, en la forma en que evitaba quedarse sola, en cómo evitaba los lugares oscuros. Han pasado años desde entonces, y aunque hemos tratado de seguir adelante, esas noches en el desierto todavía me atormentan. A veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar esas risas de nuevo, esas risas agudas y chirriantes que no pertenecían a este mundo. No sé qué fueron, no sé qué querían,
Pero sí sé una cosa, no todo en este mundo puede explicarse. Y no todo debería ser encontrado. Lucía ahora es una adolescente. Es fuerte y valiente, pero a veces, cuando la noche está más silenciosa de lo normal, me susurra algo que me deja helada. Mamá, los niños me miran desde la ventana. Y yo, Rosa, solo puedo rezar para que nunca vuelvan por ella. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.